Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor ministro. En primer lugar, de su intervención yo saco un optimismo poco disimulado que, sinceramente, me deja patidifuso, porque esas expectativas del débil y frágil crecimiento del Producto Interior Bruto de un 0,3%, ¿podríamos considerarlos acaso unas buenas noticias si eso no repercute en la mejora de las condiciones de vida materiales de la ciudadanía? Y estoy hablando de salarios, de paro, de pensiones, de acceso a la vivienda, de acceso a los suministros, que son cuestiones todas que usted, de hecho, no ha incluido en sus indicadores que manifestarían una mejora de la situación y que, sin embargo, pues manifiestan la realidad que hay en nuestra sociedad. Y si el crecimiento económico camina de forma totalmente antagónica casi a esa realidad social, yo no creo que estemos capacitados de hablar de buenas noticias, porque, al fin y al cabo, el objetivo de una sociedad política, a mi juicio, es obtener la felicidad de sus ciudadanos, y para eso el crecimiento económico es un medio, no un fin. Por lo tanto, no nos vale de nada hacer argumentos que tienen como fin alegrarse de la subida meramente cuantitativa de un indicador que además tiene su problemática también contable. Porque lo que nos interesa en este Congreso, en estas cámaras, es siempre pues otras cuestiones que tienen que ver con lo que la ciudadanía nota en primera línea y no son cuestiones propias de la macroeconomía. Además, en el año 2011, si no recuerdo mal, el crecimiento anual, no de un trimestre, fue del 0,1%. Fueron entonces tiempos de brotes verdes, que se hablaba de los brotes verdes, de crecimiento económico que manifestaría un crecimiento económico futuro aún mayor, en fin, tiempos de optimismo que convendrá conmigo, y estoy de acuerdo, me imagino que estará de acuerdo con esta interpretación, que si no había fundamentos sólidos detrás, pues eran simplemente una ilusión. Pero lo que posiblemente, insisto, y creo, usted esté de acuerdo para 2011, creo que debería estar también presente para 2013. Los fundamentos. Eso es lo que nos interesa para saber si este indicador del 0,3% manifiesta realmente algo de lo que podamos estar contentos o no. Y ustedes nunca nos han planteado cuál ha sido y cuál será y está siendo su estrategia económica. ¿Cuáles son los fundamentos? Más allá de su fe depositada en el crecimiento económico dirigido por las exportaciones, ustedes nunca nos han dicho cómo van a compensar el desplome brutal de la demanda interna durante tantos años. Porque nos han dicho y nos han puesto y depositado, insisto, la fe en el crecimiento de las exportaciones, que por cierto dejan de crecer a la velocidad a la que crecía, por ejemplo, el año pasado, y que en términos de exportaciones netas tiene mucho que ver con la caída también brutal de las importaciones. Pero sobre todo no nos han dicho qué sociedad nos va a quedar en esa estrategia que ustedes están pensando para España. Es decir, ¿qué sugiere el Gobierno que ocurrirá si su estrategia es exitosa? Si consiguen las exportaciones netas suplir lo que fue el motor de la economía española, la demanda interna entonces, si lo consigue suplir exitosamente, que es una hipótesis que yo no comparto, pero que en cualquier caso podría ser la del Gobierno, ¿qué queda en la sociedad española? ¿Qué queda de salarios? ¿Qué queda de márgenes de beneficio? Porque no nos han hablado de eso. No nos han hablado de si estos sacrificios que se están imponiendo a la sociedad en forma de rebajas salariales, por mediación de la reforma laboral, en forma de rescates y reformas estructurales que repercuten en el estado del bienestar en todas sus ramas, educación, sanidad, seguridad social, prestaciones sociales, en definitiva, en todo lo que fue construyéndose desde esta democracia. Con esos sacrificios, ¿qué ocurrirá después? ¿Se recuperarán? ¿No se recuperarán? Esos salarios que están bajando y que, según usted, permiten ganancias de competitividad que son el motor del empuje del crecimiento económico futuro, ¿qué van a pasar con ellos después? ¿Qué es lo que va a quedar? ¿Qué es lo que en el imaginario colectivo de este Gobierno está planteándose para la España de, váyase usted a saber, 2018, 2019, lo que el Gobierno contemple, que, insisto, parte de aceptar una hipótesis que en nuestro caso no es cierta? Porque a lo mejor usted, cuando dice, por ejemplo, en su intervención ha dicho que estamos en un perfil ascendente de la recuperación, que refleja, pues eso, una subida, vaya a ocurrir que el Gobierno esté con una estrategia de retirar la escalera. Es decir, que haya hecho muchos esfuerzos este Gobierno, esfuerzos entendidos como estas reformas estructurales impuestas sobre la mayor parte de la población, esfuerzos que suponen la constitución de una escalera por la cual primero empiezan a subir los grandes bancos, las grandes empresas, las grandes fortunas, que efectivamente alcanzan al final su recuperación, su propia recuperación, y de ahí se puede derivar las palabras de felicidad y alegría
alegría de grandes banqueros como Botín y de grandes empresas que empiezan a visualizar en sus beneficios contables pues buenas noticias. Y sin embargo también podría ocurrir que una vez han subido estos sujetos económicos, políticos, por la escalera, se encuentren que le dan una patada a la misma y cuando el común de los mortales pensaba que le tocaba a él subir, se va a encontrar con que ya no va a subir, con que sus salarios se van a quedar igual de miserables para el resto del tiempo, de los tiempos, para él, para su familia, y que realmente esos sacrificios no fueron unos sacrificios temporales, sino sacrificios impuestos por el gobierno a la mayoría de la población para que finalmente se quede de esa forma. Tengo las sospechas de que los tiros van por ahí, desgraciadamente, porque no puedo compartir, no puedo creerme la estrategia de un gobierno que, insisto, siempre se deduce de las intervenciones que hacen los miembros del gobierno, porque no está explícita qué modelo de sociedad nos quiere dejar el Partido Popular después de aplicar estas reformas, en términos de salario, en términos de jubilación, en términos de lo que le acababa de comentar. Otro tema importante también, que compartimos además de nuestro grupo la indignación del diputado Cortizo, es el de Nova Galiza. En junio del 2013 usted, señor Guindos, dijo que no se podía malvender Nova Galiza. De hecho, dijo literalmente, según extracto de la prensa, en una conferencia en Santander, donde además nos encontramos varios diputados aquí presentes, dijo literalmente, según la prensa, insisto, la obligación de los gestores es intentar recuperar lo máximo, inyectado por el Estado a través del FROP, incluso por encima de lo que se ha puesto. Si la obligación de los gestores era esa, y usted decía la verdad, desde luego ustedes han fallado en esa tarea, porque desde luego no es buena gestión que algo que se rescató por más de 9.000 millones de euros, malvenderlo, porque efectivamente finalmente fue malvenderlo, por poco más de 1.000 millones de euros y en unas condiciones también dudosas. Me sorprende la celeridad, porque si usted entonces, en junio, decía que no había que malvenderlo y que, por lo tanto, no había que tener prisa en proceder a una venta de la entidad, ¿cómo es posible que apenas transcurridos 5 meses, que en el escenario actual eso es absolutamente nada, hubiera tanta urgencia para proceder a esa transacción? Porque usted se ha impugnado a usted mismo, a estas declaraciones que usted hacía. Sobre la investigación y el desarrollo, es cierto que el último año se han atajado situaciones de emergencia en determinados centros de investigación. Sin embargo, la situación estructural sigue siendo absolutamente problemática y se puede compartir, y usted mismo lo ha comparado con los datos de investigación y desarrollo de otros países y de otras economías. Pero incluso en centros concretos, como puede ser, por ejemplo, el CENIO, un centro prioritario de investigación contra el cáncer, ahora mismo se va a reducir su plantilla a la mitad. Y no parece que sea una forma de mejorar la investigación. El CENIO, como usted sabía, tenía una amenaza de ERE. Finalmente, las negociaciones han llevado a un programa según el cual, en cualquier caso, se reduce la plantilla a la mitad. Es un centro muy particular donde, además, ha sido objeto de polémica durante todas las intervenciones de la Secretaria de Estado de Innovación y Desarrollo. Pero, además, si vamos al tema de las becas, y en esto soy muy breve porque hemos tenido oportunidad en otros momentos de debatir sobre ello, en el tema de las becas, que se supone que son una inversión a largo plazo, a medio y a largo plazo, nos encontramos con que la apuesta de este gobierno sería bastante dramática en esa visión estratégica. Por ejemplo, las becas de formación del profesorado universitario, las conocidas como becas FPU, este año se mantienen en una cifra de 800 becas. 800 becas es un número muy reducido para todo el conjunto del Estado. Por poner un ejemplo, en la rama que la mayoría de los diputados de aquí pertenecemos, la rama de Economía, solo hay 18 becas FPU. Esto quiere decir que solo se van a formar este año 18 personas con las becas de formación de profesorado universitario. No parece que estemos indicando señales de futuro para la formación del profesorado universitario que sean, digamos, compatibles con esa imagen de medio y largo plazo. Por otra parte, usted ha hablado de los desahucios, de cómo el Gobierno habría evitado un número de desahucios muy importante. Sin embargo, la política del Gobierno en torno a los desahucios nunca ha sido a través de la regulación. Siempre ha sido más bien, si se me permite la expresión, una forma de pedir por favor a los bancos que se comportasen bien, de pedirlo casi en un estatus de horizontalidad en vez de una regulación más activa. De hecho, este Gobierno ha recurrido la ley antidesahucio
otra vez del Parlamento de Andalucía, de la Junta de Andalucía, que primero fue un decreto y después fue una ley, y la ha recurrido pues prácticamente sin publicidad, y sin embargo eso ha dejado pues, o dejará sin efecto pues una ley que paralizaba absolutamente todos los desahucios en Andalucía. Por otra parte, para terminar, tenemos una encuesta reciente que indica, señor Guindos, y enlazando con lo que le decía al principio en torno a la macro, la realidad social que hay debajo y que es la que nos debería interesar, más allá de optimismo excesivo y poco conectado con la realidad, una encuesta que dice que la mitad de los jóvenes aceptarían cualquier empleo y en cualquier lugar. Y a cualquier salario, incluso, decía la encuesta. Claro, la coerción del hambre siempre gana. La coerción del hambre siempre gana y llegan las circunstancias en las que se le da la razón a los clásicos, a Marx, a Ricardo, en torno a aquello del salario de subsistencia, que el salario en una economía de libre mercado acabaría tendiendo a un salario de subsistencia. La gente, con el paso del tiempo, acaba aceptando cualquier cuestión. Pero es que ni siquiera es así, señor ministro, porque resulta que esa misma encuesta manifiesta que el 80% de los jóvenes asume que va a tener que ser ayudado por sus familias en los próximos años. Por lo tanto, el salario que aspiran a ganar ni siquiera les da para sobrevivir. Necesitan el apoyo de sus familias o el apoyo de los resortes del Estado. Esto es una situación social que es la mayoría, acabo de decir que es el 80% en esta encuesta, pero que nada más que hace falta irse a la calle, pisar la calle, gastar las zapatillas para comprobar que estamos ante un hervidero social que si no ha estallado todavía es porque se está viviendo de las rentas y de los resortes, de lo que son las redes familiares, las ayudas de los pensionistas, de los abuelos que cobran pensión, de los padres que todavía tienen suerte de tener trabajo, de las prestaciones casi asistenciales ya del Estado y de esos resortes del Estado del Bienestar que están evitando los hervideros sociales y que sin embargo en cualquier momento puede estallar. Y eso es perfectamente compatible con un crecimiento económico del 0,3%. Lo que yo quiero preguntarle es si usted considera que es viable que ese optimismo económico que manifiesta en su intervención y que habla usted de una recuperación sin poner fecha, una recuperación que no establece ni en cómo ni para quién con concreción, puede ser compatible con esta situación de emergencia social que se produce en la base de la sociedad, por debajo de la punta del iceberg, que es lo que estamos viendo aquí, la punta del iceberg, y que finalmente, ¿por qué no pensarlo así? Conflictos como los que están ocurriendo en Burgos no tienen que ver solo con una cuestión propia de unas obras concretas, sino que también pueden tener detrás la acumulación de la tensión y de la frustración social que esta sociedad está acumulando y a la que el Gobierno, desgraciadamente, pues no está dando respuesta. Y un ejemplo de ello es que aquí hemos hablado en la Comisión de Economía de la Comisión del Congreso, hemos hablado más de indicadores macroeconómicos que de estas cuestiones más concretas que atañen a la gente y que, sin embargo, pues siguen siendo verdaderamente nefastas para desgracia de esta comunidad política que conformamos todos los españoles. Sin más, muchas gracias. Muchas gracias.